cada uno de nosotros. Amén. Verdades asombrosas de estar en Cristo, o beneficios asombrosos de estar en Jesús. ¿Cuáles son aquellos beneficios asombrosos de estar en Jesús? Todos nosotros vamos a pasar. Es que, bueno, no sé si te ha pasado a ti, es uno de estos supermercados, no es el nombre para no hacer propaganda, pero al final, pagando la cuenta, la señorita o quien atenda me dice, ¿no quiere jugarse la tinca? Y yo le digo, bueno, yo ya me la gané. Yo ya me saqué la tinca. Y se impresiona, dice, señor, usted se sacó la tinca. Y como no me va a comprender a qué me refiero, tendría que tener un tiempo un poco largo, pero digo algo que se asoma al hecho de que sí, tenemos algo mucho mejor que ganarse la tinca. Y yo le dije, mi esposa y mi familia. Mi esposa y mi familia, con ellos ya es un anticipo maravilloso. Ay, sí, señor, claro, me dice, ¿no? Dice, no, bueno, claro, claro. Sí, pues, y bueno, no es normal que alguien, es llamado el Evangelio, ¿ok? Evangelio. Y una definición del Evangelio, la definición real de Evangelio es esta. Buenas noticias tan grandes y tan buenas que son difíciles de creer. Eso es Evangelio. Noticias tan buenas y tan grandiosas que son difíciles de creer. Ese es el Evangelio. Si alguien te predica el supuesto Evangelio y te es fácil de creer, déjame decirte que muy probablemente no te está predicando todo el Evangelio. Y predicar todo el Evangelio es predicar todo el contenido, la dimensión y la riqueza del Evangelio. Amén. La semana pasada, por ejemplo, compartíamos acerca de la presencia de Jesucristo en nosotros, la iglesia. Que Pablo decía, yo lucho, yo batallo según la potencia de Dios en mí. ¿Qué es superhéroes ni qué es superhéroes? Que un poco de kriptonita los puede echar abajo. Hermano, nosotros tenemos algo que viene del mismo trono de Dios, que ha sido impartido desde el reino celestial, que es la presencia misma del Señor Jesucristo dentro de su iglesia. Por eso Pablo dijo, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para este mundo. Es decir, yo pienso, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El mundo está buscando dónde tener esperanza, dónde hallar la salida, ¿verdad? Y se dicen muchas cosas, otros amenazan que el mundo ya se va a acabar y todo lo demás. Pero la palabra de Dios dice que la esperanza para este mundo es Cristo en nosotros. En el libro de Romanos dice que la creación entera está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 dice que Dios ha traído verdades que se están revelando, dice, para nuestra gloria. Así que Dios quiere mostrarte a ti su gloria, quiere mostrarte a ti su rostro y su poder. Así que bien podríamos llamar los gloriosos beneficios de estar en Jesús. Amén. Abre nuestros ojos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quita toda oscuridad, haciendo luz en nuestras mentes y corazones, y danos, Padre, entendimiento para captar tus verdades y creer más y mejor en ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y todos decimos amén y amén. La iglesia, cuando comprenda mucho mejor, amén, la presencia de Jesús en ella, dejaremos de idolatrar tanto a los hombres de Dios. Dejaremos de idolatrar tanto a algunos maravillosos hombres de Dios que no creo que ellos busquen, ninguno de ellos busque y ser idolatrado, pero vamos a aprender a caminar realmente como el Señor quiere que caminemos. Y cuando la Biblia dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y también nos dice que cada persona que va viniendo a Cristo, nace de nuevo, se vuelve una habitación de Dios, un habitáculo de la presencia de Dios, la residencia del Señor. Yo creo que, amén, Dios es tan glorioso, escuche esto, y Jesús es la misma imagen del Dios invisible. Vamos a hablar plenamente de Jesús en uno de estos días, tiene que ser así. Pero dice que Jesús carga en Él toda la imagen misma de la sustancia de Dios y que toda la gloria de Dios está en Jesús hoy día. Lo que vamos a decir dentro de unos segundos es demasiado asombroso también, pero es tan inmanente, tan grandiosa la gloria de Dios, que aún Jesús no alcanza
O sea, la cantidad de millones de personas que hoy día viven en la tierra y que han nacido de nuevo, que son millones de personas, amén, aún así millones de personas que tienen a Jesús no son suficientes para cargar la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan gloriosa, es tan grandiosa, tan indescriptible, que aún millones de personas de todos los idiomas y culturas en el orbe no alcanzan para llevar la presencia de Dios, y por eso es necesario que más personas vengan al conocimiento de Dios. Cuando la Biblia dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, está mencionando en plural, no en singular. O sea, una sola persona no puede cargar toda la gloria de Dios, desaparecería. Y por eso es importantísimo que millones de personas puedan de alguna manera cargar toda la gloria de Dios, toda la presencia de Dios. Cada persona que viene a Cristo recibe a Jesús y es insertado en Cristo Jesús. Pero son insertados imagínense un huerto gigantesco y una planta, una hortaliza que es plantada en ese huerto, ¿correcto? Y recibe la vida de ese huerto. Entonces cada persona que es plantada en ese huerto gigantesco recibe la vida, la savia de Jesús. Pero el huerto es mucho más grande que las hortalizas que están ahí. Y Jesús es absolutamente glorioso y grandioso. Y cuando una persona viene a Cristo es plantada en ese huerto celestial. ¿Cuántos alaban en el Señor? Pero reciben la misma vitalidad, reciben la misma fuerza que viene del mismo trono de Dios. Entonces Dios está construyendo su iglesia. Cada persona que viene a Cristo viene con sus habilidades, viene con sus talentos, viene con sus dones, viene con sus capacidades. Entonces tenemos diferentes dones, y de esa manera Dios, al vestirse de nosotros, se viste de las multifacetas, ¿verdad?, que hay en nosotros, y de esa manera Dios se hace pues absolutamente glorioso, porque se manifiesta a través de cada uno de nosotros en nuestros dones y talentos. Explico. Miren la alabanza, miren la gente cuando canta a Dios, cuando toca los instrumentos, o gente que sirve a Dios en la ciencia, en la medicina, ¿me entiendes?, en las artes, cualquier otra forma de servir a Dios, y Dios ha depositado su presencia en ellos, y al Dios depositarse en ellos, entonces Dios muestra a este mundo, ¿verdad?, las millones de maneras en que Dios puede manifestarse a través de nosotros. Eso es absolutamente glorioso. Entonces Dios no podía caber en un solo hombre. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, Cristo no vendría a vosotros. O sea, el Espíritu no podría vivir, morar en vosotros, o venir hacia ustedes. Es decir, Dios es tan grandioso que no podía caber en una sola persona. Así que Dios eligió su iglesia para poder caber en ella. No sé si esto entra en tu mente. Dile a tu vecino, ¿esto entra en tu cabecita? Dile, vamos, tócale la cabecita y dile, ¿esto entra en tu cabecita? ¿Entra o no entra? Espero que algo, ¿verdad? Pero es demasiado asombroso, ¿me entiendes? Estamos aquí, en China hay gente alabando al Señor, en Chile hay gente alabando al Señor, en Israel, en Arabia, gloria a Dios, no hay límites en este momento. Y la misma presencia que está aquí, está también allá, donde se invoca el nombre del Señor. Eso no tiene forma de explicar, es asombroso. Amén. Entonces, cuando nosotros nos insertamos en Cristo Jesús, algo ocurre. Así que vamos a hablar de esto. Segunda de Corintios, del capítulo 5, el verso 17, y estoy yendo un poco rápido, no puedo darme el lujo de ir paso a paso, amén, porque hay tanto que compartir y tendríamos que estar cada día ahí profundizando. Y gracias a Dios esto queda grabado. Así que yo voy a correr un poco, de modo que usted vuelva a escuchar y escuchar y escuchar, porque va a haber muchos versos que van a quedar ahí flotando y mucha sabiduría que va a caer flotando. Pero si usted comete el gravísimo error de no volver a escuchar este mensaje, entonces usted estará atentando contra su conocimiento y su amplitud en las cosas de Dios. Usted no puede quedarse aquí con lo que va a escuchar esta mañana. Usted tiene que volver a oír y oír la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, ¿cuáles son los beneficios grandiosos de estar en Cristo Jesús? Primero, dice la palabra en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo esta mañana? ¿Cuántos están en Cristo esta mañana? Pues hácelo saber al que está a tu lado. Dale una sonrisa, qué sé yo, amén, que se note. ¿Qué pasa cuando uno está en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo,
Dice la Escritura, nueva criatura es. Cuando la Biblia dice que es nueva criatura, no se refiere solamente al hecho de que Dios dice para ti borrón y cuenta nueva. O sea, eras Herbert y ahora eres un nuevo Herbert. No. No es que simplemente eras y ahora eres una nueva versión de lo que tú antes eras. No. Dios no te hace hacer una nueva versión de lo que antes eras. Cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no solamente, el énfasis no está en el hecho que seas nuevo, o sea, de que ya no eres el viejo o nuevo, sino que se refiere a que tu estado en el momento que naces de nuevo es diferente al estado en que estabas antes. Es decir, todos aquellos que descienden de Adán son hijos de Adán. Okay, todos los hombres y mujeres que nacen después de Adán nacen en pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos por el segundo Adán. Y el segundo Adán es Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es el primogénito de una nueva raza. Es nuestro hermano mayor. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito, está hablando de aquel nuevo nacido de una nueva estirpe. O sea, el plan de Dios fue crear dentro de la humanidad o por la humanidad una nueva civilización, una nueva estirpe, una nueva raza. La Biblia dice, somos linaje escogido, nación santa, una nueva especie de ser que antes no existió. Ni siquiera Adán no tenía la presencia de Dios dentro de él. Él podía hablar con Dios, tenía la facultad de hablar con Dios. Y cuando Adán peca, perdió esa facultad. Pero nosotros hoy día tenemos un mayor privilegio que Adán. ¿Por qué? Nosotros no solamente podemos hablar con Dios, sino ahora el mismo Dios reside en nosotros. Es más, el privilegio que nosotros tenemos es mayor que el de los apóstoles que caminaron con Él. Porque en el tiempo que los apóstoles caminaban con Él, ellos podían ver a Jesús, tocar a Jesús, ver sus lágrimas, sus alegrías. Fue fantástico, glorioso. Todos nosotros hubiéramos querido estar en ese momento. Pero el privilegio que tienes tú y yo hoy día es mucho mayor que el de ellos, porque ahora Jesús reside dentro de nosotros. Tus ojos son sus ventanas, tus oídos, Él escucha a través de tus oídos, Él se puede manifestar a través de nosotros, Cristo en nosotros. Pero claro, la iglesia no ha terminado de entender esto. Se predican demasiadas cosas, pero nuestros mensajes no siempre son cristocéntricos. Y por eso es que la iglesia todavía no llega a impactar las ciudades, no llega a impactar las naciones que debe impactar. Porque olvidamos esta verdad, porque es una verdad demasiado grandiosa para ser creída o entendida. Y porque es demasiado grandiosa para ser creída o entendida, necesitas la luz, la revelación, la inspiración del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que pidamos entendimiento de parte de Dios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se instala dentro de ti, regenera tu espíritu y tu espíritu nace de nuevo. Ahora, cuando tú estás en Cristo y si realmente estás en Cristo, se va a notar. Amén. Si realmente estás en Cristo, se va a notar. Es decir, si tú piensas que estás en Cristo, alguna vez hiciste un rezo, una invocación, una oración, una repetición que alguien hizo por ti, pero no viste un cambio sustantivo, amén, dentro de ti, algo que cambió tu sentido de vida, algo que cambió la razón de tu existencia de forma radical, tú no has nacido de nuevo hasta ahora. Tú has sido contagiado por el Evangelio, tú te sientes estimulado por la fe y ¿sabes qué? Una persona sin haber nacido de nuevo puede hacer muchas cosas asombrosas también. Si no, pregúntale a Sansón, pregúntale también a David, pero ninguno de ellos había nacido de nuevo, ¿entiendes? Uno puede tener fe, pero no, sin haber nacido de nuevo. Puede vivir una vida natural con fe, pero eso no es indicativo de tener la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, no puede callar de anunciar a Jesús, no puede dejar de orar, tiene un hambre grandioso de la palabra de Dios, quiere anunciar a todo el mundo que Cristo es real. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder del Señor. El que no ha nacido de nuevo todavía tiene vergüenza del Evangelio. Amén. Para él predicar el Evangelio es un deber, reunirse es un deber, ay, tengo que congregar, ay, tengo que orar. Para él es un deber, pero cuando tú tienes a Cristo no es un deber, es un privilegio que nace de un corazón que ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bien, entonces estamos hablando de un linaje,
un pueblo, una familia. Dios tiene su familia espiritual. Y a esa familia Dios los llama hijos. Y entre nosotros nos llamamos hermanos. Y Dios nos llama también santos. Y no somos santos por nuestras fuerzas. Somos santos porque Él nos apartó para Él. Somos apartados para Él. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva especie de ser que nunca antes existió. Por eso Jesús llamó gente sencilla, gente común y corriente, gente del vulgo, pescadores, de repente un contador, cobrador de impuestos, gente sencilla, y los transformó literalmente en otras personas. O sea, si uno podía ver lo que era Pedro antes de conocer a Jesús, lo que era Mateo, uno podría decir, no los reconozco. Claro, porque ahora ellos se hicieron depósito de la misma presencia de Dios en sus vidas. Amén. Esto es grandioso, de tal manera que, como vemos en las Escrituras, se llevaban las delantales del apóstol Pedro, la ropa de él, y la gente se sanaba. Su sombra pasaba por al lado de alguien y la gente se curaba. Los demonios salían de ellos. Y ahora yo digo en esta mañana que mientras estamos predicando la palabra, hay gente que va a estar siendo sanada en esta mañana. Amén. Están recibiendo su sanidad. Algunos van a estar siendo liberados. Algunos van a caer bajo el poder de Dios en conmoción, van a llorar. El poder de Dios se va a liberar ahora mismo. En el nombre de Jesús está siendo liberado. Y tú vas a recibir el milagro que necesitas de parte de Dios, pero necesitas estar lista para recibir de Dios por medio de tu fe. De modo que si alguno está en Cristo, entonces es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros pensamos en el hecho que las cosas se hicieron nuevas, pensamos, sí, claro, esa vida vieja que teníamos, el Señor la ha cambiado, y es verdad, esa vida pecaminosa, de malos hábitos, sí, soy una nueva persona, eso es verdad. Pero cuando Pablo menciona, aquí las cosas viejas pasaron, él tenía en mente algo más. Él tenía en mente el hecho de que la manera de relacionarse con Dios ya no iba a ser la misma. La manera que se relacionaba la gente con Dios era a través de un sumo sacerdote, ¿no? De tener un macho cabrío y derramar su sangre cuando pecaban, era en base a mandatos, era glorioso, pero una gloria mínima en relación a la nueva gloria. Estaba basado en su obediencia a la ley, estaba basado en descansar los sábados y en sus diezmos y sus ofrendas, era más basado en ellos. Entonces Pablo dice, no. Cuando estamos en Cristo Jesús, amén, las cosas viejas pasarán, las formas antiguas de relacionarse con Dios pasarán. Ahora todo será nuevo. Ya no necesitarás, sí, un sumo sacerdote, no necesitarás tú la sangre de un animal, no necesitarás guardar los sábados, porque ahora Jesús es tu reposo y no importa dónde te encuentres, no necesitarás un sacerdote ni un sumo sacerdote para confesar tus pecados, y es más, no necesitas ni siquiera ya volver a estar confesando tus pecados, como vamos a ver más adelante, sino que ahora tienes acceso directo a la misma presencia del Señor. Aleluya. Es una nueva manera de relacionarse con el Señor. Eso es lo que Pablo tenía en mente. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Número 2. El otro beneficio, el otro grandioso beneficio de estar en Jesús, ¿sí?, es que Dios ya no te mira a través, o sea, Dios no mira a Cristo a través tuyo. Dios te mira a ti a través de Jesús. Dios te mira a ti a través de Jesús. Alguien había estado pecando y se sentía muy mal por haber estado pecando. Y el diablo en la noche le venía a traer pesadillas de sus últimos pecados. Siempre le traía mira lo que acabas de hacer esta mañana, mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste anteayer, mira lo que hiciste en tal lugar, más tarde que temprano la gente se va a enterar, Y estaba así arruinado, se sentía tan culpable, tan avergonzado. Y él orando, llegó al entendimiento de lo que la palabra de Dios dice, lo que vamos a ver ahora. Y de repente tuvo un sueño. Y en ese sueño, él vio que el diablo iba delante del Señor y le mostraba todas las fotos avergonzosas de lo que él había estado haciendo. Amén. ¿Cuánto le gustaría que fotos suyas vayan ahí? ¿No? Que te hayan tomado así, de manera... Y mira. Y Dios dice en el sueño, miraba, decía, no veo nada.
Yo no veo nada. Y el diablo dijo, ¿cómo Dios te has vuelto ciego? No, yo no veo nada. Todo lo que veo es la sangre preciosa de mi Hijo Jesús, que ha limpiado los pecados de mi Hijo. Bendito sea el Señor. ¡Hola! Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú vienes a Jesús, la palabra de Dios dice que tú has sido justificado, limpiado de todos tus pecados completamente. Vamos a abrir Romanos para no dejarlo solamente, digamos, como una proclamación, sino vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Hebreos, el capítulo 9, todos juntos. Vamos a Hebreos, el capítulo 9, en esta mañana. 9 verso 12 en nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios. Por esto, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso anterior, ahora el verso 12 dice, y no por sangre, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, ¿sí? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Diga conmigo, una vez para siempre. Con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre del Señor limpiará nuestras conciencias? La Biblia nos dice ahí que antiguamente la forma antigua de relacionarse con Dios, cada vez que el pueblo pecaba, las personas pecaban, tenían que presentar una ofrenda y era un macho cabrío, se derramaba la sangre y Dios permitió que esa sangre cubriera el pecado confesado de la multitud de las personas de forma multitudinaria y de forma personal. Dios, pasaba por alto si había un arrepentimiento sincero. Y eso era continuo porque había mucho pecado y de esa manera funcionaba. Pero la Biblia nos dice que Jesús no entró con la sangre de un animal, sino con su propia sangre. Y no a un santuario físico que había en ese tiempo, aún estaba ahí el templo, sino al lugar santísimo allá en el cielo, y con su propia sangre, Él ofreció su sangre, amén, y esa sangre no cubre nuestro pecado. La sangre de Jesús limpió completa y absolutamente toda la inmundicia, todo el pecado de todos nosotros, una vez y para siempre. Otra vez, tranquilo, tú lo recibes y tu cerebro y tu corazón dice, no, es mucho, no. ¿Y qué pasa cuando uno después de haber recibido a Cristo vuelve a pecar? Ya pues va a tener que confesar otra vez y va a tener que arrepentirse otra vez. Y mira, si fuera de esa manera, entonces Jesús tendría que volver a morir y volver a resucitar. Y volver a morir y volver a resucitar. Pero ya Jesús murió una sola vez y resucitó una sola vez y fue suficiente, porque fue la sangre santa y limpia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la quita, la extirpa de la humanidad, una sola vez y para siempre. ¿Qué significa eso? Que nuestros pecados fueron perdonados no solamente en cuanto al pasado, sino también en cuanto al presente y también en cuanto al futuro. Todos los que voy a cometer también, pastor. ¡Wow! O sea, todavía voy a poder pecar algunas veces. No. ¿Por qué? Porque como eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, no piensas de esa manera. ¿Me entiendes? Como eres hijo de Dios, renacido, tú ahora piensas como un hijo de Dios. Dices, wow, Dios, qué maravilloso es esto. Si tú recibes esto en la carne, vas a sobarte la mano y dices, voy a seguir pecando como... Pero esto es porque no has nacido de nuevo. Porque cuando has nacido de nuevo, entonces todo lo puro lo es para los puros. Bendito sea el Señor. Recibes con alegría, recibes con gratitud el hecho que fuiste perdonado para siempre. Aleluya. Para siempre. Mira, cuando tú pecaste, mejor dicho, cuando Jesús murió por nuestros pecados, tú no habías nacido. No habías cometido tu primer pecado de robarte el sencillo de tu abuelita, de su monedero.
No habías cometido tu primer pecadito, no lo habías hecho. Y cuando tú naciste, ya naciste perdonado. Ya Jesús había muerto por ti. Eso es asombroso. Amén. Entonces quiere decir que fuiste perdonado anticipadamente. Si fuiste perdonado anticipadamente, significa que todos los que vinieron después de Cristo ya nacieron perdonados. Lo que tenían que hacer era creer y recibir. Entonces, pastor, la gente ¿cómo es condenada? No es condenada por su pecado, es condenada por no recibir el regalo de la vida eterna. Es muy diferente. Amén, es absolutamente diferente. Entonces, esto es importante, porque cuando tú entiendes eso, tu conciencia es liberada y tú puedes servir al Señor con gratitud. Hay gente que sirve a Dios, ¿sí?, por su conciencia de culpa. Es decir, dice, oh, yo soy tan pecador, como soy narcotraficante, entonces no quiero irme al infierno, así que voy a donar parte de mi fortuna. Pero lo hacen por su conciencia de culpa. Ellos tratan de intercambiar, ¿sí?, de forma carnal, y así no es. Dios no, el perdón de Dios no está en venta. El perdón de Dios fue dado por amor. El amor de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Fue dado por amor, no está en venta. Entonces hay gente que por su conciencia de culpa sirven, ¿sí?, hacen obras para ganarse el perdón de Dios. No funciona de esa manera. Pero cuando tu conciencia es limpiada de tu pecado, tú sirves a Dios por gratitud. No sirves condicionalmente, ok, voy a servir a Dios para que Dios me bendiga, a ver si me gano algo. No. Cuando tú te sabes de dónde te sacó el Señor, y tú sabes que lo más hediondo de tu vida y lo más vergonzoso fue perdonado, tú sirves con alegría de corazón, porque no hay forma de pagar al Señor todo lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces tú no estás sirviendo para ganarte algo. Tú estás sirviendo porque el amor de Dios es inefable, es indescriptible, y no hay manera como devolverle a Dios tanto amor y tanto perdón. Las cosas en el orden del Señor. Amén. Entonces dice la palabra que su sangre nos ha limpiado, nos ha purificado. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, una vez que tú entiendes que si estás en Cristo, Dios te mira a través de Jesús. Por eso Él te llama santo. Mira, el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. En los Corintios había un problema, un muchacho que se acostaba con la esposa, con la mujer, la pareja de su padre. No se dice necesariamente que era, no era su madre, era la pareja de su padre. Sí, era absolutamente vergonzoso. Y mandó Pablo que lo disciplinen. Y después en una segunda carta dice, bueno, ya, no se pase con la disciplina, ¿no? Recíbenla otra vez. Pero aún así Pablo le escribió a los corintios que eran un poco acelerados, le dijo a los hermanos, a los santificados que están en Cristo Jesús. O sea, no los llamó, no los dejó de llamar hijos de Dios y no los dejó de llamar santificados. Gracias a Dios, tú eres santificado no por tus obras, tú eres santificado por la preciosa sangre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso lleva a darle al Señor y nada más que al Señor toda la gloria para siempre. Amén. Eso es muy importante. Tenemos que entender, hermano, la Biblia es completamente cristocéntrica. Nosotros vemos la parábola llamada del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano, Jesús dice, bueno, hagan lo mismo que él, hablando del samaritano. Amén. Y uno piensa, ok, me voy a volver un buen samaritano. Y tú no te puedes volver un buen samaritano, porque el buen samaritano es Jesús. Y cuando el Señor dice, porque Jesús es el que nos tomó malheridos, nuestro Señor es el que arriesgó su vida para salvarnos, y nuestro Señor es el que nos puso en el mesón, la iglesia, es Jesús. Y cuando la Biblia dice, haz lo mismo que Él, está diciendo que debemos amar al samaritano. Es decir, si Él nos amó primero, entonces ahora nosotros podemos amarlo. La Biblia dice, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros primero. Amén. Entonces el único samaritano bueno es Jesús, es un ejemplo, es una figura de Jesucristo. Vemos a David peleando con el gigante Goliat. Y todos los ejércitos de Dios están agazapados, cuidándose, todos, Saúl, entre ellos, todos ellos. Y aparece David. Y David, el muchacho que no fue a la batalla, fue a llevar comida a sus hermanos, se enfrenta a Goliat. Y dice, en el nombre del Señor yo te voy a enfrentar, y vence a Goliat.
¿Quién es David? ¿Cuál es el tipo de David? David simboliza a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Jesús realmente es David. Tú no vas a vencer a Goliat, no puedes vencer a Goliat, pero deja que Jesús entiende que Jesús ya venció tus gigantes y en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. ¿Qué es un más que vencedor? Aquella persona que venció sin pelear. ¿Y cómo es que nosotros vencimos sin pelear? Porque Jesús ya derrotó las tinieblas por nosotros. Ese es el Evangelio. Y tu mente está diciendo, ¿aplaudo o no aplaudo? Porque son verdades tan grandes que son difíciles de entender. Entonces hay gente que ve estas verdades y no las termina de entender. Y dice, no, hay que poner algo en la salvación, el bautismo. Sí, el bautismo, ¿no? Creer y bautizarse. No voy a hacer que se nos escape por ahí alguien. Hay que poner creer y arrepentirse. Y siempre la gente pone algo. El arrepentimiento no te salva, Jesús te salva. O sea, tú no tienes que arrepentirte para ser salvo. Tú no te ganas la salvación por el arrepentimiento. Recibes la salvación gratuita por medio del arrepentimiento. Pero no es el arrepentimiento, es Jesús el que te salva. Es su bondad, es su amor. Gloria a Dios. Somos nuevas criaturas, somos declarados justos. Mucha gente, amén, no puede crecer en su servicio a Dios porque tiene conciencia de pecado. Tenemos un par de minutos para el siguiente beneficio. Cuando estás en Cristo, no hay ninguna condenación sobre tu vida. No puede haber. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ok, ¿qué dice Romanos capítulo 8, verso 1? Si no eres tan rápido, entonces puedes verlo en la pantalla, en hallarlo me refiero. Dice así, ahora pues, este no es un ahora pues como la gente dice, ahora pues, no, es un ahora pues positivo. Dice, ahora pues. Ninguna condenación. Gloria a Dios, que le escuchen los demonios de condenación ahora. Que le escuche las tinieblas. En el nombre de Jesús, hay gente en este lugar que se ha sentido condenada, que se ha sentido descalificada, que ha sentido que están a un lado porque fallaron demasiado al Señor. Y han fallado demasiado al Señor que dice, no, para mí no es. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, según la palabra de Dios dice, Romanos 8:1, ahora pues, en este tiempo, en esta hora, en este nuevo pacto, amén, ahora pues, hoy día, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, esto no es condicional. Lo que Pablo está haciendo es una descripción de que cuando uno está en Cristo, entonces va a caminar por el Espíritu. No tienes que forzarlo, no es una condición, porque si has nacido de nuevo, entonces tomas las cosas del Espíritu. Y si tomas las cosas del Espíritu, no hay ninguna condenación para ti. Esto es asombroso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Estás en Él. Dios te juzga a través de Él. Te mira a través de Él. Ahora hazte un favor, querido hermano. Tú también mírate a través de Cristo. Porque a veces somos más severos. Amén. Somos más severos que el mismo diablo. Al diablo ya no necesita ni acusarte. La Biblia dice que el acusador de los hermanos fue arrojado al infierno. ¿Y quién es el acusador? No es tu suegra, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, aunque a veces parece. No, el acusador de los hermanos es el diablo. Así que cada vez que te sientas acusado, señalado, descartado, déjame decirte, eso no viene de Dios. Porque Dios no culpa a la gente para que se vuelvan a Él. Dios le muestra su amor y su misericordia, y es su bondad y su misericordia las que nos llevan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor, aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley.
la maldición, la condenación de la ley. Si tú no obedecías la ley, si tú no obedecías los mandamientos de Dios, venía enfermedad, muerte, pobreza. Y la gente estaba espantada. Y la gente estaba temerosa. Porque un hijo le podía nacer, qué sé yo, con tuberculosis o algún tipo de enfermedad. Sabían que si había alguien con enfermedad, inmediatamente el pecado de sus padres o el pecado de él. Y por eso cuando Jesús, traían a algunas personas delante de Jesús, le decían, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Siempre que había un enfermo, relacionaban con algún tipo de pecado. Pero en Cristo Jesús dijo, ya no es tanto quién pecó o quién no pecó. Aquí lo importante ahora es que en Cristo Jesús hay perdón, santificación y ninguna condenación. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros pecado. Es decir, Él recibió sobre su ser todo el castigo que nosotros merecíamos. Jesús recibió el más horrendo castigo, amén, que alguien podía recibir. Jesús recibió traición, fue traicionado. Jesús le abandonaron sus apóstoles, le abandonaron, sí. Jesús fue incomprendido, aún sus propios hermanos no lo comprendieron, sí. Jesús sufrió todo lo que tuvo que sufrir. ¿Por qué? Por culpa del hombre, por culpa del pecado. Pero Él pagó por ti para que ya no seas más condenado. De modo que si alguno está en Cristo o viene a Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasarán y todas serán hechas completamente nuevas. Aleluya. No hay condenación. Si no hay condenación, ¿qué hay? Justificación. Perdón. Así que yo quiero pedirte esta hora que tú puedas inclinar tu rostro ante el Señor y tú hagas memoria de lo que Él ha hecho por ti. Amén. Porque a veces nos olvidamos fácilmente de todo lo que el Señor pagó por nosotros, ¿sí? De todo lo que Él hizo por nosotros, y estamos juzgándonos a nosotros mismos, condenándonos. El único juicio que hay que hacer de nosotros mismos ahora es, ¿estamos en Jesús o no estamos en Él? Porque si estamos en Él, entonces vamos a vivir la vida de Él. Vamos a examinarnos si estamos en Cristo. Aleluya. Mi pregunta en esta hora es, ¿estás en Cristo? ¿Le has rendido tu corazón a Jesús? Yo no te estoy preguntando, querido, querida, ¿cuántas veces has venido a la iglesia? No te estoy preguntando cuántos cursos has llevado. Tampoco quiero hacerte dudar de tu salvación, porque si lo hiciste una sola vez es suficiente, no tienes que volver a hacerlo. ¿Me entiendes? Pero en el fondo de tu corazón tú sabes si tu decisión, si tu entrega al Señor fue real o no. Amén. Y si tú estás aquí en esta hora y dices, oh Dios, yo realmente te necesito. Yo lo único que quería era, no sé, sentirme mejor, que tú me ayudaras, o simplemente quería que me perdonaras mis pecados. Pero yo te necesito, Jesús. Yo te quiero a ti. Quiero estar en Jesús. Si estás por la primera o segunda vez y has escuchado el Evangelio mucho tiempo atrás, estás volviendo porque no funcionó, creías que no funcionaba. ¿Sabes por qué pensabas que no funcionaba contigo? Porque tenías religión, tenías contagio, ¿entiendes? Tenías deseos, pero necesitabas aquel que transforma. Es Jesús. No necesitas una nueva religión, no necesitas una nueva iglesia, necesitas a Jesús en tu vida, a Él. Él es el único que puede redimirte. Así que vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Si tú quieres venir a Cristo, yo quiero que te pongas de pie donde tú estás. Toda la iglesia se pone de pie, por favor. Y ponte de pie y vengas aquí a este altar, en esta hora. No importa cuánto tiempo tú has escuchado el Evangelio, pero si tú quieres responder, tú dices, yo necesito a Jesús, pastor. Necesito rendirle mi vida a Él. Necesito ese poder en mi vida. Su misma persona. Así que ponte de pie y baja aquí a este altar, a este lugar, perdón. Yo quiero estrecharme la mano contigo y orar por ti en esta hora, en el nombre de Jesús.